Bueno eres, Señor, Padre nuestro. Hoy lo recordábamos con el salmo que leyó Gustavo. Cuán bueno eres, Señor. Tu bondad llega a nosotros en paquetes que no son los que nosotros escogeríamos muchas veces. Pero qué preciosa es tu bondad, Señor. Queremos pedirte que nos hables por medio de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos dirija a tu verdad, Señor, que podamos conocerte más, ser desafiados, confrontados, consolados, animados, que seas tú fortaleciéndome, Señor, y ayudándome a predicar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. ¿En qué pensás cuando pensás en la palabra descanso? ¿Qué viene a tu mente cuando pensás en descansar? Para algunos es tener un día libre, para otros es unas vacaciones en familia, para otros es un fin de semana largo, quizás salir temprano del trabajo. Y para aquellos que normalmente trabajan mucho como las amas de casa, quizás el descanso viene cuando pueden terminar sus quehaceres temprano y sentarse a tomar y disfrutar de un mate, leer un libro o mirar una película. Pero ¿qué es realmente descansar? Porque incluso vos y yo sabemos que en las vacaciones, en los días libres, en los feriados, la mente no pausa, los pensamientos no se detienen y uno sigue preocupado por distintos asuntos, uno tiene tareas pendientes, uno tiene decisiones a futuro que tiene que tomar, conversaciones difíciles que tiene que tener, y quizás los padres con niños saben que a veces las vacaciones son más cansadoras incluso que el estar en su hogar. Los celulares que no paran de sonar, mensajes que van y vienen, redes sociales que nunca terminan y noticias que nunca terminan de actualizarse. Parece que a veces lo que nosotros llamamos descanso, y sobre todo nuestra cultura argentina, donde la gente desaparece de mediados de diciembre a mediados de febrero, uno no sabe dónde están y como que el mundo es raro, no es un triángulo de las Bermudas en el calendario. Pero la realidad es que a veces ese descanso, entre comillas, es solo una pausa, un paréntesis en medio de toda la vida acelerada que uno lleva. Y lo saben porque cuando termina ese día de descanso, al otro día, ¿qué vuelven a necesitar? Vacaciones otra vez. Nos damos cuenta que es un tipo de descanso superficial. Se parece más a un recreo que a un verdadero alivio. Vivimos en un mundo frenético, un mundo que exige todo ya, un mundo que hace todo lo posible por nunca detenerse. Supermercados que están las 24 horas del día abiertos, fábricas que tienen turnos rotativos todo el tiempo, centros comerciales que cierran de madrugada para que la gente pueda consumir más, nuevas películas, series, videojuegos, cada día hay algo nuevo, cada día hay que seguir corriendo, y en medio de toda esa constante actividad hay una búsqueda incansable por el descanso, por el reposo, por un momento de paz en nuestras vidas aceleradas. Y uno mira a veces los videos en YouTube, los cursos que se ofrecen online, 7 pasos para poder descansar verdaderamente, 10 razones por las cuales deberías dormir 8 horas, el otro, 10 razones por las cuales no deberías dormir 8 horas, y así todo el tiempo se contradice. En Lucas capítulo 6, en nuestro texto de hoy, hay diferentes maneras de entender el descanso. Hay una forma de entender el descanso que es paradójica porque no trae descanso, es opresiva.
y añade cargas sobre los hombros. Y después está la forma de Jesús, la forma en que Jesús quiere darnos descanso, y es un descanso que no depende de lo que hagamos o lo que dejemos de hacer. Abramos nuestras Biblias en Lucas capítulo 6. Jesús se encuentra con personas que están atrapadas en una comprensión errada del descanso. El tema de todo el capítulo, de todo esto, estos 11 primeros versículos, es el día de reposo, el día del descanso. Un regalo destinado por Dios para la renovación, para el gozo, que habían convertido en una carga pesada de reglas y restricciones. Leamos juntos Lucas capítulo 6, versículo 1 al versículo 11. Dice la palabra de nuestro Dios. Aconteció que un día de reposo Jesús pasaba por unos sembrados y sus discípulos arrancaban y comían espigas, restregándolas entre las manos. Pero algunos de los fariseos dijeron: ¿por qué hacen ustedes lo que no es lícito en el día de reposo? Y Jesús les respondió: ¿ni siquiera han leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó y comió los panes consagrados que a nadie es lícito comer sino solo a los sacerdotes, y dio también a sus compañeros? También les decía: el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y en otro día de reposo entró en la sinagoga y enseñaba. Y había allí un hombre que tenía la mano derecha seca. A fin de encontrar de qué acusar a Jesús, los escribas y los fariseos los observaban atentamente para ver si sanaba en el día de reposo. Pero él sabía lo que ellos estaban pensando y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ven acá. Y él, levantándose, se puso de pie. Entonces Jesús les dijo: yo les pregunto, ¿es lícito el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Después de mirarlos a todos a su alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano quedó sana. Pero ellos se llenaron de ira y discutían entre sí qué podrían hacerle a Jesús. Hay dos maneras en este texto de ver el día del reposo. Hay una manera errada, hay una manera correcta, hay una teología bíblica y hay una teología tergiversada y legalista. Quisiera que veamos este texto en 4 puntos. El primero: ¿cuál es la teología bíblica del reposo? ¿Qué enseña la Biblia sobre el reposo? Segundo, ¿cómo el legalismo distorsiona el día de reposo? Tercero, Jesús no es legalista. Y cuarto, Jesús es el verdadero reposo de Dios. Entonces comencemos con el origen del día de reposo. ¿Dónde vamos cuando queremos pensar en el origen del día de reposo? Por supuesto, en sus mentes, espero todos estén pensando en el libro de Génesis. En el libro de Génesis se dice que cuando Dios terminó la creación del mundo en 6 días, usó el 7º día para descansar. La traducción de esa palabra es el reposo, la idea de reposo, porque la palabra descanso implícitamente tiene la idea de que uno está cansado. Una cosa es descansar cuando uno está cansado y otra cosa es dejar de hacer obras. Eso es reposar de las obras. No necesariamente porque uno esté cansado. Dios no puede cansarse porque Dios no es hombre. Por lo tanto, Dios reposa de sus obras porque había acabado su obra al 7º día. Nos dice Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. En el 7º día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo
y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Y Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, es decir, lo apartó, porque en él, en el séptimo día, reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Fin del texto. Dios reposa en el séptimo día porque sus obras habían finalizado en cuanto a la creación. Es el reposo de Dios en el séptimo día, en el día sábado, por eso se le conoce sábado porque viene de sabat, de la misma palabra reposo. Es ese día que marcaría el inicio de lo que Dios mandaría a su pueblo que observara. Un día, el séptimo día, el día de reposo, en el que el pueblo descansara de sus obras, reposara de sus obras y pudiera dedicarse a adorar a Dios y a contemplar a Dios. Es en los 10 mandamientos que aparece este mandato explícitamente. El cuarto mandamiento que Dios da a su pueblo por medio de Moisés dice lo siguiente, en Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él trabajo alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tus siervos, es decir, tu esclavo, tu esclava, tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Algo interesante de este texto, que el mismo patrón lo utiliza Pablo en Timoteo, cuando alguien liga un mandato no a una cuestión cultural, sino a una cuestión del origen, que tiene que ver con Dios. Por ejemplo, cuando Pablo habla de la mujer que tiene que estar en sujeción, liga eso al orden de la creación, porque fue el hombre creado primero y luego la mujer. Entonces, el argumento de decir, no, eso es algo del primer siglo, es algo de la cultura, del contexto social, no puede ser utilizado porque Pablo lo liga al orden de la creación. Y en este texto podemos hablar del mismo principio. Cuando Moisés explica lo que Dios quiere sobre el día de reposo, lo liga al inicio de todas las cosas, al Génesis, a cuando Dios creó y el séptimo día reposó. No importaba si eras el esclavo, si importaba si eras el amo, si tenías muchas ocupaciones, si tenías muchas tareas pendientes, no importaba la etapa del año en la que estuvieras, el día de reposo debía ser obedecido a rajatabla. Éxodo 34, 21 dice, 6 días trabajarás, pero en el séptimo día descansarás, aún en el tiempo de arar y de segar descansarás. El tiempo de arar para la siembra y el tiempo de la siega para la cosecha, de eso dependía toda la economía del pueblo de Dios, toda la provisión del pueblo de Dios. Pero Dios quería que su pueblo descanse, le adore, porque de quién provenía toda provisión que ellos tenían, en última instancia era Dios el que proveía a su pueblo. Así como el maná, si recordarán, en el viernes caía en doble porción, para que el sábado el pueblo ya tuviera su alimento para observar el reposo. Por lo tanto, ninguno podía rasgarse las vestiduras y decir, si no trabajo en sábado no habrá provisión, porque era Dios el que provee para su pueblo, es la promesa de Dios la que provee para su pueblo. Ahora bien, ¿qué pasaba cuando alguien no guardaba el día de reposo? En Números 15 nos muestra que hay una sentencia de Dios sobre un hombre que está trabajando en día de reposo y es condenado a la muerte. Y es muerto, es ejecutado por violar el día de reposo.
El hombre está recogiendo leña, dice el texto. Ahora bien, a nosotros nos puede parecer severo, pero Dios toma muy en serio los mandatos que Él ha dado a su pueblo. Lo que parecía algo inocente, que es recoger leña en el día de reposo, es para la persona que lo hace a sabiendas una rebeldía explícita, una desobediencia pública al mandamiento de Dios, y merecía por lo tanto su castigo. No era que Dios castigaba al hombre por recoger leña, era la rebeldía, la desobediencia a su mandato. Ahora, uno puede pintar el día de reposo como algo muy oscuro cuando uno piensa en Números 15, pero ¿cuál es la intención de Dios detrás del día de reposo? De hecho, el nombre ya nos debería indicar cuál es la intención o la motivación de Dios. Que su pueblo redimido, que había sido esclavo en Egipto, que había trabajado de sol a sol, día tras día, pudiera tener un descanso un día a la semana, el último día de la semana. El descanso del reposo era un regalo de Dios para su pueblo, para que reposen de todas sus obras y para que puedan recordar a Dios como el que provee para todas sus necesidades. Ni el amo podía obligar al esclavo a trabajar, ni ninguna otra persona. Todos eran libres para el descanso en el día de reposo. Era un día para contemplar la bondad de Dios, para adorarle en familia, descansando físicamente de las arduas labores diarias. El deseo de Dios detrás del mandamiento, y esto es muy importante, el deseo de Dios detrás del mandamiento es el bienestar y el cuidado de su pueblo. Dios no es Faraón el opresor que quiere obtener provecho a costo del bienestar de su pueblo, sino que Dios quiere que su pueblo experimente la gracia y la bondad de Dios, que les da descanso y reposo un día a la semana, proveyendo para todas sus necesidades. Por lo tanto, el espíritu detrás del mandamiento es el bienestar y la salud del pueblo que ha sido redimido. De hecho, el profeta Isaías nos habla de que en el día de reposo, para aquella persona que lo obedeciera fielmente, sería una razón de deleite para ellos, y Dios proveería sus necesidades. Lo encontramos en Isaías 58:13. Escuchen bien, porque nos muestra el corazón de Dios detrás del mandamiento del reposo. Dice el texto: si por causa del día de reposo apartas tu pie para no hacer lo que te plazca en mi día santo, y llamas al día de reposo delicia, al día santo del Señor honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus propios asuntos, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob, porque la boca del Señor ha hablado. Fin de la cita. Dice: obedece mi día de reposo y yo me encargaré de que sea deleite para vos. Yo me encargaré de alimentarte con la heredad de tu padre Jacob, es decir, alimentarte con bendición. Pero, si alguno ha leído las Escrituras, uno sabe que el pueblo pecó no pocas veces contra Dios, en contra de lo que el Señor había mandado, siguiendo su propio camino y usando el día santo de Dios, el día de reposo, como un día extraordinario para el comercio con las naciones extranjeras, para todos sus asuntos y deseos. Basta ver Jeremías 17, cómo el profeta hace un llamado nuevamente de Dios al pueblo para que no siga pervirtiendo el día de reposo, que si se vuelven a Dios y obedecen su mandato, entonces Dios los va a bendecir abundantemente.
Vean la paradoja o lo ilógico de la desobediencia. Imagínense que los comerciantes violan el día de reposo para ganar una cantidad de dinero. Dios dice, ustedes pueden obtener más si obedecen, porque será Dios el que bendiga a su pueblo. Será la bendición de Dios en la obediencia de su pueblo. Pero si ellos rehúsan obedecer a Dios, terminarán siendo entregados al exilio y a la destrucción. ¿Por qué? Porque ese es el pacto mosaico. Deuteronomio capítulo 28 al 30, uno puede ver las maldiciones que vienen con la desobediencia y las bendiciones que vienen con la obediencia. Nosotros hoy no estamos bajo el pacto mosaico. El pacto mosaico acabó. Lo vamos a ver ahora a continuación. El punto es que si ellos obedecían este día, iban a ser bendecidos, iban a tener la provisión y el descanso de parte de Dios. Pero finalmente el pueblo desobedeció y Babilonia destruyó Jerusalén, destruyó el templo y llevó al pueblo cautivo. El pueblo de Dios había olvidado, como normalmente ocurre, que la observancia al mandato es para su propio bienestar. El pueblo de Dios había olvidado que la observancia del día de reposo era para su bienestar. Dios no estaba buscando obtener algo de ellos. Dios no estaba buscando sacar de ellos provecho. Dios estaba buscando darles a ellos reposo y descanso. Era para el bienestar del pueblo y ellos lo estaban rechazando. Imagínate tener hambre y que alguien venga con un plato de comida y cuando lo pone enfrente tuyo, pones tu mano desde acá atrás y lo tirás en los aires. Él te está dando algo que es bueno para vos, pero vos lo estás rechazando deliberadamente. Eso es lo que el pueblo de Dios hizo y recibió el castigo. ¿Por qué? Porque Dios cumple su palabra. Los religiosos del pueblo, estoy haciendo toda una teología bíblica desde el Génesis hasta el tiempo de Jesús, luego del exilio, nosotros tenemos a los religiosos de Israel que quieren resucitar el celo por la obediencia al pacto. Quieren obedecer el cuarto mandamiento, quieren ser fieles. Quizás en la motivación inicial, quizás el deseo detrás de estos religiosos es emprender el camino de regreso al celo por la palabra. Y estoy hablando específicamente de fariseos, saduceos, esenios, todos aquellos que en el tiempo intertestamentario comienzan a resurgir como aquellos que quieren volver a la verdad de Dios, como aquellos que quieren volver al celo y al temor por el Señor. Pero lo que hacen es tergiversar la palabra de Dios con una teología distorsionada del reposo y terminan sumidos en el legalismo. Y ese es nuestro punto número 2. Cómo la teología, cómo el legalismo distorsiona el día de reposo. Cuando pensamos en el pecado no tiene problema en cambiar de formas, siempre y cuando siga siendo contra lo que Dios desea. Por lo tanto, los religiosos de Israel se fueron del extremo de violar completamente y a sabiendas y públicamente el día de reposo al otro extremo. ¿Y cuál es el otro extremo? Con el afán de no quebrar el cuarto mandamiento, empezaron a añadir más y más mandamientos humanos por encima del día de reposo. De tal manera que según ellos no sería quebrantado nunca el mandamiento de Dios, porque ellos habían añadido otras capas de seguridad para no quebrar el mandato. ¿Cuál es el problema con eso? Es que en apariencia uno pudiera decir que es bien intencionado, pero lo que sucedía es que el mandato que ellos añadían
empezaba a tener la misma fuerza que el mandato que Dios había dado en su palabra. Habían igualado el mandato del hombre al mandato de Dios. Cuando ponemos mandamientos añadidos a lo que Dios ha hecho y los elevamos al mismo nivel que la palabra de Dios, entonces estamos cayendo en el legalismo. Siglo I, siglo XXI. De la misma manera. Los mandamientos de hombres que deben ser obedecidos para poder estar aprobados delante de Dios. Imaginemos un cuento. Imaginemos un intendente que pide a todos los ciudadanos que por favor no se acerquen a un hoyo que de repente apareció en el centro de la ciudad. La tierra se tragó, a veces ocurre, no sé el nombre técnico, pero apareció un hoyo grande en el medio de la ciudad y el intendente sale por las noticias a llamar a su pueblo, ciudadanos, por su bienestar, por favor tengan cuidado, no se acerquen al hoyo. El intendente quiere el bien de su pueblo. La gente ha de ser cuidadosa, la gente empieza a decir, bien, hagamos caso al intendente para nuestro bien. Pero digamos que ante la duda aparece el jefe de la policía y decide añadir a lo que el intendente dijo otras reglas para cuidar a la gente de que no caiga en el pozo. Y decide que no pueden acercarse a 10 cuadras del hoyo y que todas las personas que viven en el perímetro de las 10 cuadras deben abandonar inmediatamente sus casas y restringe todo el perímetro con policías. Cualquier persona que cruce el perímetro será sancionada gravemente. Pregunta: ¿esa era la intención del intendente? ¿Quería el intendente que todas esas personas pierdan sus hogares? ¿Qué pensarán ahora estas personas del intendente? ¿Que les hizo bien o que les hizo mal? ¿Pensarán que el intendente es bueno con ellos o que es malo con ellos? Eso es el legalismo. Al añadir más y más reglas que Dios no ha mandado, termina distorsionando el mandato original de Dios, que es para nuestro bienestar y para su gloria, y crea un conjunto de reglas gravosas que son de tropiezo para las personas y que en lugar de acercarlas a Dios, las terminan alejando y haciendo que crean que Dios es malvado con ellas y que es un opresor. Lo que Dios pensó para el bien de su pueblo, el legalismo lo torna para mal, porque le añade reglas y juicios para los que las rompen y terminan juzgados y condenados por los hombres, pero no por Dios, porque Dios no puso esas reglas. Piensan que si Dios se hiciera hombre y estuviera frente a los religiosos legalistas, ¿obedecería esas reglas añadidas? ¿Piensan que le importaría si es juzgado y condenado por los religiosos legalistas? ¿Piensan que él condenaría a alguien que viole esas reglas añadidas mientras guarda su mandato original? La respuesta a todo eso es no, porque Dios no busca la gloria de los hombres ni se somete a las reglas legalistas de los hombres. Dios más bien las condena y las confronta con la verdad. Ese es Dios. Y entonces llegamos a nuestro texto. Hay 2 escenas en nuestro texto. Una escena ocurre en la sinagoga, que es la segunda escena,
y una escena ocurre en los campos. Las dos tienen que ver con lo mismo. Los discípulos están en un día de reposo junto con Jesús caminando en los campos sembrados. Tienen hambre y evidentemente no traen algún alimento con ellos. Por lo tanto, para poder seguir teniendo energía para su ministerio junto con Jesús, toman algunas espigas de trigo, las desarman en sus manos para comer esos granos mientras van caminando. Cuando pensaba en este texto me recordaba a un mandato del Antiguo Testamento que en el tiempo de la cosecha estaba prohibido cosechar todo. Se debía dejar espigas en el campo, gavillas sueltas en el campo. ¿Para qué? Para que aquellos que no tuvieran alimento, los extranjeros, los huérfanos, las viudas, pudieran recoger de esos granos para alimentarse. Eso es lo que Dios había mandado hacer en el Antiguo Testamento. Dios cuidando a los más necesitados. Ese es el espíritu, el corazón de Dios. Cuidando a los más necesitados, de tal manera que vemos lo que pasa con Ruth en los campos de Booz. Cuando Booz le provee a Ruth de eso que queda y le pide a los empleados que le suelten más para que Ruth pueda recoger esas espigas y tener alimento con su suegra Noemí. Ese es el corazón de Dios, compasivo. Los discípulos tienen hambre. Ellos no están cosechando las espigas a granel para comerciar con ellas en el próximo mercado. Están sacando algunas espigas para masticar y comer algo en el camino. El conflicto surge cuando los fariseos, los religiosos legalistas, ven a los discípulos haciendo eso en un día de reposo. Ahí está el conflicto. Eran tantas las reglas añadidas a la Escritura y eran tantas las reglas añadidas al día de reposo que había 39 categorías de trabajo prohibidas por los fariseos de hacer en el día de reposo. Ellos consideraban que los discípulos estaban haciendo de quitar algunos granos de las espigas era trillar, por ende era cosechar, por ende era realizar un trabajo en el día de reposo, y eso debía ser inmediatamente juzgado y condenado por violar la ley de Dios. Eran como el jefe de la policía. El problema, hermanos, del legalismo es que el legalismo no representa no representa bien el rostro de Dios a las personas. Quiero decirlo nuevamente. El legalismo no representa bien el rostro de Dios a las personas, porque lo que les muestra es un Dios con el ceño fruncido todo el tiempo, enojado y mirándote a cada momento para que veas lo mal que hacen las cosas. A menos que cumplas con todas las reglas de los legalistas. Entonces los legalistas te dirán que ahora sí estás bien delante de Dios. Lo malo es que ellos han constituido a sí mismos representantes oficiales de Dios con poder legislativo para añadir mandamientos a la palabra. El problema con eso es que Dios no permitió jamás, ni permite, ni permitirá que nadie le quite o le añada algo a su mandamiento. En el libro de Deuteronomio capítulo 4 versículo 2 dice: ustedes no añadirán nada a la palabra que yo les mando, ni quitarán nada de ella para que guarden los mandamientos del Señor su Dios que yo les mando. Eso es Pentateuco. Ahora nos vamos al otro extremo de la Biblia, Apocalipsis 22.
Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro, si alguien añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas escritas en este libro, y si alguien le quita de las palabras del libro, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descrito en estos libros. Dios, hermanos, se toma muy en serio cuando le añadimos o le quitamos a su palabra. Y el contexto del legalismo es añadir y añadir y añadir por encima de la palabra de Dios. ¿Quién es el padre del legalismo? Por supuesto, Satanás. Satanás torció la palabra de Dios en el jardín del Edén y lo sigue haciendo en este mismo día domingo, en muchos lugares a través de sus servidores. El legalismo es un sistema pecaminoso de autojusticia que hace pensar a las personas que simplemente son aprobadas por Dios por hacer ciertas cosas y no hacer otras. Nada de eso tiene que ver con el verdadero deseo de Dios para el hombre, porque Dios no es legalista. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. Jesús no es legalista. Miremos cómo responde Jesús a los fariseos. Los fariseos lanzan su primer dardo contra Jesús, acusándolo de violar la ley de Dios en el versículo 2. ¿Por qué hacen ustedes lo que no es lícito en el día de reposo? Y la pregunta que sería interesante hacer en ese momento es, ¿no es lícito para quién? ¿Para ustedes o para Dios? Ellos están acusando de que están quebrantando la ley de Dios. Y acá hay un dilema. Y hay algo que ellos no saben. Ellos no están acusando o no le están diciendo esto a un esclavo, labrador, ignorante de las Escrituras, que por temor pudiera agachar la cabeza. Ellos le están diciendo qué es lícito y qué no es lícito en el día de reposo a aquel que creó los cielos y la tierra y reposó al séptimo día. Dios está presente ante ellos, el que dio el mandato del día de reposo a su pueblo, aquel que es eterno, perfecto y cuya santidad es infinita. El simple hecho de insinuar que Dios pudiera violar su propia ley es una blasfemia. Jesús, el Señor del día de reposo, está delante de ellos y ellos le están acusando de que han violado la palabra de Dios. Ahora Jesús, con su inmensa habilidad. Yo recuerdo cuando crecí como un niño católico, nos mostraban esas películas donde veías a Jesús y querías ir a abrazarlo porque te daba pena. Estaba todo demacrado y hablaba pausado. Y cuando uno mira el Jesús de los evangelios, nada que ver con eso. Jesús nunca se quedó callado cuando la palabra de Dios estaba en juego. Y Jesús les responde bien duro, los trata de ignorantes, les responde con ironía, con una cuota de sarcasmo a ellos. Y les dice Jesús, versículo 3, ni siquiera han leído. ¿Cómo le vas a decir a un fariseo experto en la ley que no ha leído algo en la ley? Y Jesús les dice, ni siquiera han leído lo que hizo David cuando tuvo hambre, él y los que estaban con él, cómo entró en la casa de Dios y tomó y comió los panes consagrados que a nadie es lícito comer, sino solo a los sacerdotes, y dio también a sus compañeros. Fin de la cita. El mismísimo rey David, que era alabado entre los judíos como el rey escogido conforme al corazón de Dios, hizo algo que no era lícito hacer según la ley. El pan que estaba en el templo pertenecía a los sacerdotes, a los descendientes de Aarón.
y ninguna otra persona que no sea el sacerdote podía comerlo. Pero cuando nosotros vamos al texto en 1 Samuel, el rey David tiene hambre, está huyendo de Saúl que lo persigue para matarlo. Él y sus compañeros que están yendo con él en la escapada tienen hambre y están en gran necesidad. ¿Qué es más importante? ¿El pan consagrado o la vida del rey ungido de Dios y su necesidad? Ante la necesidad, el mismo sacerdote aprueba que el rey y los suyos coman del pan que es solo para ellos. Jesús los confronta a los fariseos por su ignorancia y por su inconsistencia con las propias escrituras. Si fue correcto que el rey David y sus compañeros comieran del pan del templo cuando tenían hambre y no tenían que comer en un momento de necesidad, la ley, el mandato de la ley, no está para oprimir a los hombres. El mandato de la ley no está para destruir una vida, está para el bienestar. David y los suyos comieron del pan de los sacerdotes y siguieron su viaje y preservaron su vida. Los discípulos están con Jesús, el más grande rey ungido de Israel, y están en un momento de necesidad de comida. ¿Qué significa que coman para su bienestar y salud de las espigas del campo? Eso es lo que hablamos al principio. ¿No es acaso el espíritu del día de reposo el bienestar y la salud del pueblo de Dios? Jesús mismo, el dador de la ley, está aprobando lo que sus discípulos hacen ante los ojos de estos legalistas. La escena es muy fuerte. Y declarando, no solamente eso, sino que Lucas dijo, ¿saben qué también les dijo? Les dijo esto: el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Ya tan solo con eso lo hubieran crucificado en ese día, no necesitaban más motivos. Ese título era una declaración pública de Jesús de cuál era su identidad como Mesías, pero también como el verdadero Hijo de Dios, aquel que tiene toda autoridad y todo gobierno. Él es el Dios que entregó la ley a su pueblo y es el Dios hecho hombre quien cumple perfectamente la ley. Es claro que los fariseos se desviaron de las Escrituras por su legalismo, añadieron a la verdad y crearon una mentira. Y Jesús no aprueba esa clase de religiosidad. Jesús no aprueba una vida religiosa legalista. Jesús no es legalista. Jesús no quiere que se le añaden mandatos a la palabra y que se juzgue y condene a la gente por cosas que Dios nunca juzgará y condenará a la gente. Jesús aprobaba que sus discípulos coman para su bienestar en el día de reposo, porque el espíritu del día de reposo es el bienestar del pueblo de Dios. Pero hay una segunda confrontación que viene a continuación. Y la segunda confrontación también es sobre el día de reposo y la observancia legalista del mismo. Jesús está en la sinagoga enseñando y hay un hombre discapacitado de una mano que tiene la mano seca, es decir, sus músculos y articulaciones ya no funcionaban, su mano estaba inutilizada. Y los fariseos en la escena observan como buitres para ver si consiguen un cadáver al cual despedazar. ¿Y quiénes, por supuesto, están viendo si Jesús lo sana? Quieren atrapar a Jesús violando lo que ellos consideran que no debe hacerse en día de reposo, y en este caso es sanar. Y Jesús sabe lo que ellos están elucubrando en sus corazones y les contesta nuevamente con esas preguntas que solo el Señor puede hacer. Yo les pregunto, versículo 9, ¿es lícito, ya que ustedes saben qué es lícito y qué no es lícito? Les pregunto a ustedes, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o mal, salvar una vida o destruirla? A ver, respóndanme.
Esta confrontación de Jesús va directo al corazón del sistema legalista religioso de los fariseos. Sus leyes legalistas hacen bien a las personas o hacen mal. Sus leyes legalistas salvan una vida o la destruyen. Las preguntas son retóricas, se responden a sí mismas. ¿Cómo es el carácter del Dios que dio el día de reposo a su pueblo? ¿Cómo es el carácter del Dios que dio el día de reposo a su pueblo? Un Dios lleno de compasión, lleno de bondad, de gracia y misericordia, que está cercano al necesitado que clama a Él por ayuda. Un Dios extremadamente bueno. Ese es el Dios que da el día de reposo. Y Jesús confronta el entendimiento que tienen los fariseos acerca de Dios. Confronta sus mandatos malvados. Y no solo en este episodio, sino a lo largo de todos los evangelios. Por eso lo van a matar. Los legalistas solo hallan contentamiento cuando sus reglas son obedecidas. Si no, explotarán en ira contra los que las violen. En el mismo Evangelio de Lucas encontramos una escena que nos muestra el corazón duro del legalismo. En Lucas capítulo 13 tenemos el episodio en que un jefe de la sinagoga muestra cuál era el entendimiento religioso que preponderaba en el tiempo de Jesús. Hay una mujer encorvada durante 18 años que esa mujer no se puede enderezar. 18 años, hermanos. 18 años. ¿Alguien ha tenido una enfermedad? ¿Alguien ha tenido un problema de salud por 18 años? Y de repente esa mujer es sanada por Jesús. Y el jefe de la sinagoga está siendo testigo de lo que está ocurriendo. Y en lugar de celebrar con gozo la compasión de Dios, mira con indignación, dice el texto, a la multitud que está presente, que también contempló el milagro. ¿Y saben lo que les dice? Es increíble lo que les dice. Hay 6 días en los cuales se puede trabajar. Vengan pues en esos días y sean sanados, y no en el día de reposo. Queda en evidencia que habían olvidado completamente la intención de Dios con el día de reposo para su pueblo. Un día de descanso, un día de contemplar la bondad de Dios y su provisión, un día creado para el bienestar del hombre. No fue el hombre creado para el día de reposo y para servir al día de reposo, sino al revés. El día de reposo fue creado para el hombre, no para oprimir al hombre con un yugo de reglas, sino para hacerle bien, para que pueda regocijarse en su Dios. Y Jesús no va a dejar de cumplir su palabra porque haya algunos falsos maestros que la tuercen y que se retuercen cuando Jesús obedece a la verdad. Cuando mira a todo Jesús a su alrededor, dice el texto en Lucas 6:10, le dice al hombre: extiende tu mano. Y con sus palabras responde sus propias preguntas. ¿Qué es lícito hacer el sábado? Es lícito hacer bien, es lícito salvar una vida. Al instante la mano seca se sanó. Porque el día de reposo fue constituido para el bienestar del hombre. Versículo 11. Y ellos, los fariseos, se llenaron de ira y discutían entre sí qué podrían hacerle a Jesús. ¿Cuál es la respuesta del legalismo ante la gracia de Dios? Esa. ¿Recuerdan la respuesta de los fariseos ante la conversión de Leví semanas atrás? La misma. ¿Cómo puede ser que Jesús se siente con esos pecadores inmundos? El legalismo odia la gracia de Dios. Donde Dios salva, el legalismo quiere condenar. Donde Dios perdona, el legalismo quiere juzgar. El legalismo es una religión diabólica basada en las obras humanas.
En el legalismo nadie es salvo porque nadie puede cumplir el sinfín de reglas humanas, ni siquiera los que las crean las pueden cumplir. Jesús lo sacó a colación en Mateo 23:4, dice: atan cargas pesadas y difíciles de llevar, las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, sino que hacen todas sus obras para ser vistas por los hombres, pues agrandan sus filacterias, alargan los adornos de sus mantos, aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres rabí. Fin del texto. Jesús los expone. El legalismo busca la gloria de los hombres. El legalismo busca la alabanza de los hombres, pero el problema es que esa gloria y esa alabanza no pueden otorgar jamás la aceptación delante de Dios ni la salvación de sus pecados. El ser humano necesita un verdadero reposo y el legalismo no tiene nada que ofrecer. Pero Jesús sí. Ese es nuestro tercer punto. Jesús es el verdadero reposo. El día de reposo, hermanos, era un día de descanso. Pero aún así no era un completo descanso. Era una pausa de un día, pero seguido de otros 6 días de ardua labor. Era un reposo verdadero pero incompleto. Un reposo que despertaba en el alma un anhelo por un reposo mejor, por un reposo mayor, por un reposo perfecto y definitivo. Un reposo de la ardua labor, un reposo de las obras para siempre. Un verdadero y completo descanso para el cuerpo y para el alma. Por lo tanto, añadir obras jamás podría dar ese descanso. Añadir capa y capa y capa de reglas jamás podrían traerle paz a las personas ni darle descanso. El descanso, hermanos, si ha de ser un verdadero reposo, tiene que venir fuera de mis propias obras. No puede ser un descanso que yo obtenga por mi esfuerzo. Las obras de todos los hombres terminarán en un juicio donde serán hallados culpables delante de Dios. Las obras de los hombres desembocan en el gran mar de la condenación, sin importar cuántos se esfuercen en nadar contracorriente, haciendo obras que consideren justas, su final será el mismo. La Escritura declara: no hay paz para el impío, no hay paz, no hay descanso para el pecador en sí mismo. ¿Dónde podemos entonces, por favor, encontrar un verdadero descanso? En alguien que nos salve de esa ineludible condenación. El descanso tiene que venir de alguien, de un tercero, de alguien fuera de mí, que no me pida que haga un esfuerzo por salir por mi propio medio, porque eso es imposible. Tiene que ser alguien que pueda darnos salvación completa, que pueda darnos perdón puesto que somos culpables, dándonos justicia que Dios demanda para aceptar al hombre por causa de su santidad. El único que puede hacer eso es Jesús, quien obedeció perfectamente la ley, quien no pecó jamás, quien murió como un sustituto en la cruz recibiendo el castigo por los pecados de su pueblo. Jesús, al resucitar de su muerte, Él ofrece un verdadero descanso al venir a Él. Un reposo para el alma cargada y afligida. Un descanso completo porque todo fue hecho delante de la justicia de Dios. Los mandamientos fueron obedecidos.
Los pecados fueron castigados. No hay ninguna otra deuda más ante Dios. Por lo tanto, solo en Jesús el pecador puede hallar un verdadero reposo y descanso para el alma. Un descanso en los pastos verdes del amor de Dios y su gracia inmerecida. La promesa del Salvador es una invitación al verdadero reposo. Oigan sus palabras para cada uno de nosotros. Vengan a mí, todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Fin de la cita. Nuestro hermano nos leyó el capítulo 4 del autor de los Hebreos, donde el autor de los Hebreos nos explica cuál es el más grande reposo. Y él nos dice, los que hemos creído entramos en ese reposo. Los que hemos creído entramos en ese reposo. El autor entiende, inspirado por el Espíritu Santo, que el reposo del Antiguo Testamento apuntaba a un reposo superior, a uno verdadero y completo, un reposo mejor y más grande, el reposo de Cristo. Y dice el autor, por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes antes se les anunció las buenas nuevas no entraron por causa de su desobediencia, Dios otra vez fija un día, que es hoy, diciendo por medio de David después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Porque si Josué les hubiera dado reposo, es decir, al entrar en la tierra prometida, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Es decir, Dios no habría anunciado otro reposo. Queda, por tanto, un reposo sagrado para el pueblo de Dios, que no es entrar a la tierra prometida. Pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Ese es el reposo de Cristo. Aquel que entra en el reposo de Dios, que es Jesús, Él mismo, dice el texto, ha reposado de sus obras. Como Dios reposó de las suyas. Tetelestai, consumado es. No hay más nada que hacer. Jesús lo hizo. ¿Y ahora qué? Dice el autor de los Hebreos en el versículo 11. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. El autor de los Hebreos, la carta a los Hebreos, son muchos sermones exhortando a judíos que por causa de la persecución quieren abandonar el mensaje del Evangelio y volver a la vieja tradición y al viejo pacto. Pero el autor de los Hebreos les exhorta que no desobedezcan a Dios y que entren en el final y definitivo reposo, que crean en Cristo, que es el reposo final que Dios trae a su pueblo, y que no endurezcan sus corazones ante el Evangelio, sino que lo crean y puedan entonces, por la gracia de Dios, entrar en el reposo de Jesús. ¿Qué debemos hacer para entrar en ese reposo? Ninguna obra. Solo desearlo y recibirlo por la fe. Solo creer, arrepentirnos de nuestro pecado y confiar en la persona de Jesús como nuestro Salvador. Es solo a través suyo que podemos ser plenamente reconciliados con Dios y hallar un eterno reposo. Si hoy necesitas ese descanso y el reposo que Dios ofrece, te ruego que vengas a Jesús por medio de la fe. Y si ya estás en Cristo, te exhorto
a que vivas en ese reposo. Y ese es mi último punto. Punto número 4. Vivamos en el reposo de Cristo. Entonces, ¿qué? Si estamos en el reposo de Cristo, hermanos, debemos recordar algo muy importante. Hasta el día de la resurrección, el pecado aún mora en nosotros. Y en nosotros, como Pablo dice en Romanos 7, mora el remanente del pecado, del cual el legalismo está incluido en el paquete. Es decir, hasta el día de Cristo, dentro tuyo y dentro mío, debemos luchar contra el fariseísmo en nuestro corazón. Todos tenemos un legalista en nuestro corazón deseando salir. Debemos cuidarnos y luchar contra el fariseísmo hacia nosotros mismos y hacia otros. No debemos añadir a las palabras de Dios reglas que Dios no ha puesto, ni convertir esas reglas en una manera de ser mejores o aceptados delante de Dios, porque eso es una ofensa al Evangelio de la gracia. Nuestra identidad, seguridad y aceptación delante de Dios siempre será solo a través de la fe en su Hijo. Cuando nosotros presionamos a los hermanos o nos presionamos a nosotros mismos a que obedezcan a Dios, añadiendo reglas que deben cumplir para obedecer esos mandamientos, entonces corro el riesgo de estar pecando de legalismo. Por lo tanto, hermanos, no lo veamos como algo lejano. No nos sentemos y miremos, estos fariseos, tremendo, ¿no? Menos mal que no están acá. Nosotros tenemos la tendencia legalista y la tendencia farisaica en nuestros propios corazones. Y solamente voy a dar 2 ejemplos, porque no nos alcanzaría el día para hablar de todas las maneras en que podemos ser legalistas entre nosotros y con nosotros mismos. El primero es congregar. Si yo le digo a un hermano que debe congregar el domingo y que no debe faltar bajo ninguna circunstancia, estoy añadiendo una carga al hermano que cuando por algún motivo no asista un domingo, será movido a la culpa y a la condenación, y en lugar de acercarlo, lo alejará más. Y déjeme explicar. No dejar de congregarnos es una manera de animarnos a amarnos mutuamente y a hacer buenas obras sabiendo que Jesús viene pronto. Hebreos 10:25. Algunos deben ser exhortados. ¿Y quiénes son los que deben ser exhortados? Los que hacen de no congregar una costumbre. Aquellos que ya se les ha hecho costumbre no reunirse con sus hermanos. Esos deben ser exhortados. Pero si yo solo presiono a que los hermanos congreguen sin importarme su bienestar espiritual, sin importarme amarlos ni animarlos a seguir a Jesús, si solo quiero que asistan por el hecho de que cumplan con la presencialidad, entonces no estoy entendiendo el espíritu detrás del mandamiento. Le estoy dando lugar al fariseo dentro de mí que solo busca la obediencia externa a un conjunto de reglas en lugar del bienestar espiritual sincero. Si yo solo busco la obediencia externa a un mandato, pero no estoy buscando la motivación de ese mandato, entonces me estoy convirtiendo en un legalista. Si yo solo quiero que el hermano esté ahí ocupando ese lugar porque quiero verlo al hermano siempre ocupando ese lugar, porque si el hermano siempre ocupa ese lugar, yo lo tengo por fiel, pero el hermano después vive como cualquier cosa y a mí nunca me interesó y quizás sé un poco de cómo vive,
lo que yo estoy siendo es un tremendo fariseo. Porque no me importa el hermano. Me importa que esté ahí. Segundo, doy dos nomás. Lectura y oración de la palabra. La lectura de la palabra y la oración. Lo mismo nos pasa con leer la palabra y orar. Si yo solo le pregunto a los hermanos si están leyendo y orando, y me contento cuando me dicen que sí, y me preocupo cuando me dicen que no, o en el peor de los casos me molesto con ellos porque no están obedeciendo lo que yo considero debe ser cumplido a rajatabla, corro el riesgo de solo enfocarme en un aspecto externo y superficial en lugar de priorizar su bienestar espiritual. Déjeme explicarlo. ¿Necesitamos leer la Biblia y orar? Claro que sí, pero leer la Biblia y orar no es un fin en sí mismo. ¿Cuál es el espíritu detrás del mandato? El fin de leer la Biblia y orar es disfrutar y crecer en mi comunión con Dios. Disfrutar y crecer en mi comunión con Dios. Si yo solo leo la Biblia y oro, si hago el plan de lectura solo para cumplir, pero no estoy buscando con eso disfrutar sincera y genuinamente de mi comunión con Dios, estoy dándole lugar al fariseo que mora en mí, que solo busca la obediencia externa a un conjunto de reglas en lugar del bienestar espiritual sincero. Hermano, ¿cómo vas con tu plan de lectura? Al día, hermano. Pero lo leo más rápido que la luz del sol, así que... Y tildo. Y sigo con mi vida. ¿Por qué lo hago? ¿Para recibir alabanza de mi hermano? Mientras Dios ve mi corazón. Y Él dice, mi intención de que leas la palabra cada día no es añadirte una carga. Es quitártela. La intención de Dios en que oremos cada día no es añadirnos una carga, es quitarnos una carga. Porque el Señor dice, vengan a mí y yo los haré descansar. Pero el legalista que tenemos dentro hace que las cosas que Dios nos dio para nuestro propio bienestar sean para nuestra propia condenación. Porque nos culpamos, nos cargamos o culpamos a otros y cargamos a otros en vez de estar viendo que el corazón de Dios detrás del mandamiento es disfrutar de su presencia, disfrutar de su comunión, disfrutar de su amor y poder hallar descanso para nuestra alma. Lo que nos muestran estos dos ejemplos, hermanos, es que uno puede obedecer sin amar a Dios y a su hermano. Uno puede cumplir los mandamientos externamente, pero estar en completa desobediencia a su corazón. Puedo estar presionando a otros a responder de una manera legalista a la vida cristiana y ¡ay, Señor! Que nos guarde de ser tropiezo a otros. Que nos guarde, porque podemos hacerlo incluso sin intención. Lo podemos hacer desintencionadamente, sin intención. En la iglesia, lo podemos hacer sin intención en el discipulado, lo podemos hacer sin intención en nuestras casas con nuestros hijos. Y de repente la persona hace lo que hace solamente para agradar a un hombre y no lo hace por lo que Dios quiere darle a través de eso. Cuando nuestro discipulado solo se basa en preguntas de cumplimiento externo que se responden rápido con un no o con un sí, estamos alentando una religión superficial en otros, cuando en realidad lo que deberíamos explorar es cómo están espiritualmente en su comunión con Dios y con sus hermanos en Cristo. Son muchos los ejemplos, pero el punto es que vos y yo tenemos un fariseo dentro golpeando la puerta que quiere salir y empezar a hacer de las suyas. Por un lado, juzgando a medio mundo por no hacer lo que ellos creen que tienen que estar haciendo, y por otro lado,
alabándose a sí mismos, sintiéndose mejor que otros por hacer lo que ellos creen que se debe hacer, aunque no sea un mandamiento de Dios. Los fariseos son como los policías del cuento. Quieren ser más santos que Dios y quieren ser más justos que el juez. Es mi oración, hermanos, que el Espíritu de Dios use su palabra para ayudarnos a entender las implicaciones del Evangelio de la gracia mejor en nuestras vidas, para ver a Cristo con mayor deleite y amarnos unos a otros con amor sincero, porque el Señor dice en el profeta Oseas: misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Que podamos ser instrumentos de su gracia y vivir la verdad de que el verdadero reposo se encuentra en